Hora de debatir y analizar los temas del día en la mesa. Ángel, señores, un feliz inicio de semana. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, vamos a arrancar por las conclusiones de ese conclave que tuvo este fin de semana el gobierno nacional. Bueno, el primer hecho que por supuesto trascendió todos los titulares es que el presidente Gustavo Petro no llegó el sábado, sino el domingo al mediodía. Algunos funcionarios del gobierno dijeron que así estaba planeado que fuera. Y el otro es un poco alrededor de del discurso que salió de allí, que es nuevamente el tema de las reformas pensional, laboral y de salud. Y el diagnóstico del gobierno es que el gran problema es de comunicaciones y de ejecución, que es prácticamente lo mismo que hemos venido escuchando desde hace 2 años. Y por eso la pregunta con la que quiero arrancar esto es: ¿qué tan útil fue ese cónclave? Bueno, yo creo que primero hay que resaltar algo que creo que a varios nos llamó la atención, y es la falta de comunicación o la falta de un comunicado, la falta de saber qué pasó dentro de ese cónclave, más allá de lo que salieron a decir los 3 ministros que dieron la cara, ¿no? Que fue Velasco en un tono, cada uno jugó un papel. Velasco el tono conciliador, vamos a escuchar. Si es necesario empezar desde cero. Nosotros nuestras reformas no las vamos a imponer, el Congreso lo que tiene que hacer es mejorarlas, un tono conciliador. Después, Alex López ya empieza a irse un poco más del otro lado y a decir: es fundamental sacar las reformas adelante porque estas son unas reformas que van a impulsar el desarrollo económico y social del país, aunque yo realmente la palabra desarrollo no la hubiera utilizado, me parece que, bueno, ahí yo tengo mis dudas, pero bueno, planeación nacional diciendo vamos a sacar el plan de desarrollo adelante, normal. Y me llamó mucho la atención Gloreyner Ramírez, la ministra del Trabajo, que salió a convocar a las marchas del 1 de mayo. Ahí sí me parece que es una jugada del gobierno que una vez más quiere utilizar al movimiento social. Esto, ¿cuál va a ser el resultado? A mi parecer, romper con los sindicatos. Un sector que quiera salir a apoyar las reformas y un sector que no, me parece que es un daño muy grande que le están haciendo al movimiento social el 1 de mayo. Más allá de eso, los sindicatos han tratado de no alinearse con un gobierno nacional. No importa si es este, si es el anterior, de no alinearse. Y es normal. Y hay un sector de la CGT que es muy grande, dicen ellos que son el mayoritario, que decidieron: oigan, ¿saben qué? No vamos a salir a marchar este 1 de mayo. El gobierno está causando una ruptura dentro de los sindicatos en este momento, cosa que es muy grave y muy triste y una mala noticia para los trabajadores sindicalizados. Sí, Jorge. Comparto la idea de Juana en el sentido de que este tipo de eventos que se suponía o se supone que son un antes y un después de un gobierno que 8 días atrás tuvo unas marchas muy significativas protestando contra sus políticas, tenía que haber tenido un comunicado más claro, como con una agenda de trabajo, y no tener nosotros que ir interpretando de declaración en declaración. Entonces, ese gobierno ha entendido el cambio con las reformas pensional, laboral y salud, pero yo creo que el cambio de un gobierno que así lo propone tendría que tener más cosas, y entonces yo esperaba que para esta segunda parte del gobierno se anunciaran cosas nuevas que son muy importantes. Por ejemplo, una reforma a la descentralización. Segundo, la reforma a la justicia, que se sigue conversando en la comisión, pero no se saben muy bien los temas. Yo creo que el Ministerio de la Igualdad es una oportunidad enorme de poder hacer cosas muy importantes, pero yo tengo la impresión de que ese ministerio está quedando como en el ministerio de la retórica de la igualdad, ¿sí? No en la de la acción de la igualdad. Entonces sí, listo, reafirmar que son las 3 reformas a las que le ha apostado, está dentro de lo previsto, pero uno decía, pensaba, 2 años que le van a quedar a partir del mes de agosto. Yo imaginaba un discurso con una agenda mucho más ambiciosa, con unos discursos más claros. Con un plan de trabajo más estricto. Con un plan de trabajo más como estricto. Quedó todo como en la nebulosa. Correcto, quedó ahí, digamos, como el mensaje: nos reunimos, conversamos, salimos contentos y vamos a seguir adelante. Entonces, ¿no? Volvemos a lo mismo de siempre. Exacto, entonces, volviendo a la pregunta, ¿fue útil o no este cónclave? Entonces podemos concluir que fue inútil. Lo primero que hay que decir es que este es un gobierno misterioso. Camina entre las sombras el gobierno de Petro. No sabemos qué se hizo el presidente durante casi 2 días. Llegó tarde a una reunión que se suponía era muy importante. No la lideró él, sino, para meterle más ingredientes de misterio, Laura Sarabia. ¿Cuál es el papel de Laura Sarabia? Los colombianos no entienden eso. Es una cosa muy extraña. ¿Por qué no hay transparencia en la estructura de toma de decisiones del gobierno? Que sea transparente ese proceso. Y segundo, las 2 reflexiones que yo escuché por parte de los ministros.
Comunicación, que estamos comunicando mal o no estamos comunicando suficientemente bien, y velocidad en la ejecución. Aquí no hay una autocrítica a ningún asunto estructural del gobierno, ¿no? La economía no va bien y el orden público va pésimo. Esos son los dos temas que más le importan a los ciudadanos, y sobre eso, ¿no? Aquí vamos, el camino es correcto, vamos andando hacia un destino bueno, pero aquí lo que falta es expresarle mejor a los ciudadanos por qué vamos bien y avanzar más rápido hacia ese camino, pero el destino no está cuestionado de ninguna manera. Tenemos que pasar a nuestro siguiente tema, pero mire, sobre el tema de comunicaciones, y como periodista lo digo, de allí, de ese cónclave de ayer, salieron 2 o 3 fotografías, pero ni siquiera un video. Por ahí pueden arrancar, por ejemplo, el tema de reencaminar las comunicaciones. Pasemos a nuestro siguiente tema, y es todo lo que está pasando en Valle del Cauca, que de verdad preocupa muchísimo. ¿Y cuál es la respuesta de las autoridades? Llevamos ya 3 concejales asesinados, el último en el municipio de Jamundí, varios funcionarios amenazados, y además hoy con la denuncia de la alcaldesa de Jamundí, en donde dicen, ya tenemos un estudio de seguridad en donde dice que tenemos un riesgo extraordinario, y la ONP no ha atendido este requerimiento. Y quiero enfocarme en eso, en la respuesta a las autoridades, porque en otra ocasión uno vería al gobierno realmente desplazándose hasta allí, hasta el Valle del Cauca. Vamos a despachar desde acá un pronunciamiento contundente del ministro de Defensa, del ministro del Interior, del presidente de la República, que no ha puesto un solo trino frente al asesinato de los 3 concejales. O incluso una respuesta de la fiscal general. En otro departamento, en Cauca, hay 3 funcionarios del CTI que están secuestrados, y la fiscal no ha dicho ni un punto ni una coma. Sí, lo que está pasando en el Valle es muy complicado. Creo que son 2 escenarios diferentes, igualmente graves. El de Detrás Jamundí, de todos son disidencias, sí, ¿no? En el de Jamundí hay presencias de varios grupos armados. La alcaldesa decía que no se atrevía a una hipótesis si eran las disidencias, si era Nueva Marquetalia, ELN, ya no tenía muy claro. La Fiscalía tiene que aclarar eso. La Unidad Nacional de Protección tiene que rápidamente responder al estudio de riesgo, y si mientras ellos, digamos, si burocráticamente está demorado, que es la impresión que a uno le da, yo creo que la policía y el ejército tienen que prestar esa seguridad. Pero el otro escenario es Tuluá. Tuluá está tomado por el crimen organizado, ¿sí? Amenazados alcaldes, el alcalde, amenazados concejales. Yo creo que ahí también necesita una presencia muy importante. Y pasamos de la amenaza al asesinato, ¿no? Es que ya los están matando. Y entonces todo indica, o sea, que Tuluá es un pequeño Ecuador, ¿sí? Tomado por el crimen organizado, desafiado a las autoridades. Varios de los líderes de la Inmaculada están privados de la libertad, pero el grupo sigue delinquiendo. Porque Hay una cosa muy grave. Un minuto algo para... muy llamativo Perdón. que dijo la alcaldesa de Jamundí era que este concejal no tenía amenazas. Entonces, todavía más preocupante, porque si usted no tiene amenazas, a usted le pasa el informe que le piden llenar, el formulario, la Unidad Nacional de Protección, usted no tiene amenazas, entonces usted está en riesgo 0. Entonces, ¿cómo hacemos para prevenir y para proteger? Porque ya ni siquiera amenazan a los concejales, a los líderes sociales, que van 55 asesinados en este año. Y si asesinan a los que tienen riesgo 0, imagínense los que tienen riesgo extraordinario. Julio, 30 segundos. Hay que dejar claro que Jamundí no es lo que llaman con esa condescendencia a veces los territorios, no. Jamundí es parte del tercer núcleo urbano del país. Es para todos los efectos lo mismo que Cali, por lo cual la violencia de las disidencias está entrando, se enraizó en las principales ciudades de Colombia. Y para mayor drama, antes, hasta hace 2 años, en el país, cada vida de un líder social valía mucho más que ahora, parece, porque ya en las redes sociales y los líderes de opinión se les olvidó el tema del asesinato de los líderes sociales. Están masacrando a los líderes sociales, como este señor que además de ser concejal era líder de organizaciones sociales. Y esto está pasando más o menos debajo del radar. Sí, y la pregunta que me hice alguna vez en una columna, ¿ya no nos están matando? Bueno, volvemos con nuestro último bloque de la mesa ancha, y ahora vamos a hablar de lo que está pasando en la mesa de diálogo con el ELN, con esa carta firmada por Vera Grave, que es la jefe de la delegación del Gobierno Nacional, Iván Cepeda, en donde le dicen al Gobierno Nacional que es prácticamente insostenible mantener una mesa de diálogo nacional y una regional en Pasto, con todo, y que esta mesa de los comuneros en Nariño está funcionando y ya ha tenido algunos resultados y unos alivios humanitarios. Julio. Sí, pues en la práctica se abrió una mesa de negociaciones con las disidencias del ELN, ¿no? La semana pasada hablábamos sobre que este galimatías de siglas de grupos criminales es realmente abrumador. Uno ya no sabe de qué está hablando. Y ahora, entonces, este Frente Comuneros del Sur de Nariño
Entonces es en la práctica una nueva organización, una organización escindida del ELN, que ya sabíamos que era una federación de organizaciones que no tenían un mando central, pero es que esta organización ahora está entrando en conflicto directamente con, se suponía, los jefes del ELN que los estaban representando allá. Entonces, esto es lo que me preocupa, es que es una estrategia del gobierno para intentar, digamos, romper, debilitar en la mesa de negociaciones al ELN aparentemente, pero lo que está es estimulando las divisiones y las disidencias en todas estas organizaciones armadas y, como lo comentábamos la semana pasada, esto puede dar lugar a nuevas violencias. Paradójicamente, la estrategia de negociaciones de paz puede generar nuevas violencias porque estas estructuras en todo el país, no solamente en este caso, en otros sectores se pueden enfrentar y ahí va a estar la población en la mitad. Y no es más bien al contrario, Julio, el tema de cuidarle un poco el ego al ELN, porque es que recuerdo que también aquí en la mesa ancha lo que hemos dicho es, miren, a veces hay que abrir un poco los diálogos regionales y territoriales y es el planteamiento inicial del gobierno nacional en la paz total. Incluso hemos dicho, deberían hacer lo mismo con las disidencias. Me parece que está además funcionando bastante bien. Es muy diciente que la semana pasada Pablo Beltrán, en una entrevista al periódico El País, haya dicho que es el colmo que haya otros grupos del ELN negociando con el gobierno, que es infame, que es terrible, porque claro, ellos quieren tener el control de las negociaciones. Cuando se les sale de las manos el control de las negociaciones y otros grupos empiezan a negociar, ellos empiezan a perder. Y empiezan entonces a perder gente, empiezan a perder fuerza y quedan entonces, el sartén por el mango lo termina teniendo el gobierno. Me parece una muy buena estrategia y creo que el gobierno en ese caso sí lo está haciendo bastante bien y es necesario, como tú decías, Mari, abrir los diálogos regionales. No es lo mismo el conflicto que pasa en Nariño, donde también hay disidencias de las FARC, donde está el ELN, donde además otros grupos relacionados directamente con el narcotráfico. Entonces hay que deshacerlos por todos los lados y de todas las maneras posibles. Además, regresando al tema de que el gobierno nacional es el mismo que ha implementado o que, digamos, habló de escalar los diálogos hacia abajo, los diálogos regionales de paz, incluso él mismo planteó la figura de unos comisionados de paz regionales. Yo ahí me aparto un poco, yo creo que los diálogos regionales pueden servir de fase exploratoria, por ejemplo, ¿sí? Para ver qué voluntad, pero yo creo que la negociación tiene que ser con los comandos centrales de cada una de esas organizaciones. Porque yo ahí en eso estaría de acuerdo un poco con Julio. La estrategia de la negociación del gobierno, un poco de la operación avispa, de que entonces se generan los incentivos para que en cada región aparezca un nuevo grupo, eso puede que sirva la negociación, pero no olvide que cada grupo que quiere estar en la negociación quiere mostrar fuerza y al momento de mostrar fuerza entonces produce deterioro humanitario en la zona donde esté. Entonces yo sí creo que los diálogos regionales tienen que tener un límite. Yo lo pienso como fase exploratoria, pero la negociación dura tiene que ser del gobierno y de los delegados del gobierno con la comandancia del ELN, con la comandancia del MC, con el Clan del Golfo, llegado el caso, porque esa fragmentación de la negociación me parece complicada incluso para seguridad y para el éxito de la misma.